Actualmente estoy desde hace 7 años, desde 2017, en el Ministerio de Vivienda. Construcción y saneamiento, ¿no? Estoy en esa partecita, lo que es saneamiento. Financia agua y desagüe, que es una necesidad muy primordial en muchas partes del país. Y eso te sirve para que, es un jalón de orejas que te sirve para que, bueno, en adelante chequees, subas, verifiques, que esté estanco el encofrado, ¿no? Que esté alineado, aplomado y que estén en buenas condiciones todos los elementos, sobre todo los pies derechos. Porque cada gota cuenta y por cada proyecto que aumenta. Hoy tenemos el placer de tener en este podcast al ingeniero Miguel Metosa. ¿Qué tal, ingeniero? Un gusto tenerlo acá. Muy buenas noches, la verdad, agradecido de esta oportunidad, Kenneth, ¿no? Y bueno, estoy a su disposición. Disculpe, ingeniero, quisiera que se pueda presentar con el público para que puedan conocerlo un poco más. Bien, mi nombre es Miguel Antonio Mendoza, soy ingeniero civil de profesión y también ingeniero mecánico de fluidos, ¿no? Me considero ya pucalpino, llevo acá en la ciudad prácticamente 30 años, desde el año 95, me falta un añito para los 30 años, ¿no? Dedicado a mi ejercicio profesional, ¿no? Cosas, trabajos diversos para el sector privado, para el sector público también, para la docencia también, tanto en el sector público como en el sector privado. Y bueno, siempre llano a prestar los servicios profesionales y personales en beneficio de esta comunidad. Empecemos, ingeniero, contando por qué es usted un ingeniero civil. Porque esto es lo que define a todo aquel ingeniero civil. ¿Por qué decide usted estudiar esta bella carrera? Bueno, te voy a contar un temita que la verdad nunca lo compartí con ningún alumno incluso, ¿no? El que te habla, el que les habla, fue un estudiante de un colegio estatal, en ese entonces fue las grandes unidades escolares de Lima, soy de Lima, ¿no? Y siempre mi interés era buscar una ingeniería, pero más que ingeniería civil me interesaba la ingeniería mecánica, mucho el tema de maquinaria, de motores, ¿no? Este tipo de cosas, y postulé a la UNI, ¿no? Yo acabé en el año 1975, pues hace cuánto tiempo, ¿no? Y debía postular a la UNI el año 1976, pero se produjo de que ese año hubo problemas, como había en San Marcos y en la UNI, muy fuertes, y no hubo examen en el año 1976. ¿En ninguna universidad? No, en la UNI. En la UNI. Yo quería la UNI. Tú sabes que todo joven que quiere ingeniería en Lima, de UNI, ¿no? Inclusive yo en algún momento pensé UNI. ¿Ves? Claro, ¿no? Entonces, y quería mecánica como carrera principal, ¿no? Ya. Y bueno, no hubo la oportunidad, no hubo examen en el año 1976, tenía que esperar hasta el 77, de tal manera que yo acabé el 75, el 76 no pude postular porque era el UNI, y recién el 77 postulé. Entiendo. No tuve la suerte tampoco de ingresar, me quedé mostrado en un 85% del puntaje que necesitaba, y era el 77 de mi segundo año. Entonces me animaron mis padres y mis amigos, pero postula pues a otra ingeniería en San Marcos o en Villarreal. Y me presenté pues a las dos universidades. Y postulé en Villarreal a ingeniería pesquera. ¿Pesquera? Pesquera, sí. O sea, algo muy, muy alejado. Algo muy alejado, claro. Yo, como quería mecánica, ya pues un poco desencantado de lo que no pude ingresar, dije, busco una carrera, ¿no? Que sea ingeniería de todas maneras. Pero como en esa época, no sé si ustedes recordarán, era la época del gobierno militar y era el boom de la actividad extractiva, la minería, la metalurgia, la pesquería. Entonces, opté por una carrera que se suponía que en ese momento tenía mucha expectativa de trabajo. Entonces me presenté a ingeniería pesquera en Villarreal y a ingeniería metalúrgica. Metalúrgica, pesquera y metalúrgica, o sea... Ingresé a los dos. ¿Y dónde queda civil? Claro, entonces, ¿qué pasa? Bueno, pasan los años, ¿no? De 77, 78, uno hace esos cursos generales, ¿no? Que son similares en toda ingeniería, pues dibujo, matemática. ¿En qué carrera la estaba haciendo? ¿Metalúrgica o pesquera? Pesquera empezamos primero. Pesquera. Empezamos primero, ¿no? Pero pesquera empezó primero, metalúrgica se pasó más o menos medio ciclo y empezó con un retraso de un ciclo. Entiendo. Pero también lo asistí. ¿También? También lo asistí. ¿Dos carreras? A dos carreras, sí. ¿Ya? Y esto lo pude llevar, porque también te cuento, pues, de que en esa época era un poco informal el tema de la asistencia. Hoy en día en la universidad, ustedes saben, y yo también porque fui docente, se exige
Sí, asistencia. se exige. Inclusive hay un mínimo para poder ser Exacto. partícipe de la calificación y de la evaluación. Exacto. Si no, no entra simplemente. Antes no. Antes era lo que le llamaban la cátedra libre. O sea, el alumno iba, ¿no? Asistía, el docente lo evaluaba, era su derecho incluso, y si demostraba pues saber y pasar las evaluaciones, entonces no se hacía problema. Él lo aprobaba. No había esa exigencia de estar presente, con tal que lo demuestren los exámenes. Entonces te imaginarás, pues en la época de clases, un 20%, 30% de asistencia y las evaluaciones aula llena. Pero era la costumbre. Era muy especial. Ustedes leerán seguramente en la historia de la universidad de los años 60, 70, 80, ¿no? Ya habrán visto pues en universidades públicas, paredes pintarrachadas, los baños con lema, los muros de Así es. y el docente hacía clases así. Era la costumbre, el modo de vivir. Era muy irregular, ¿eh? Porque también había los eternos estudiantes que vivían en la residencia universitaria, en San Marcos sobre todo, eran pues 15 años estudiantes, 20 años, tenían su carnet, pero no pasaban del segundo ciclo. Y se matriculaban, era muy irregular. De hecho, después se tuvo que ordenar poco a poco. Hubo abusos también Claro. y exabruptos, excesos, pero algo tenía que ordenarse. Pero bueno, es así que pasan hasta 2 ciclos, perdón, hasta 2 años. 2 años. Y yo me demoro, seguramente pues en el intento de seguir avanzando y querer hacer mi carrera, ¿no? Cuando me di cuenta que esto ya no va. Me acuerdo que hice un viaje como alumno de metalúrgica, hice un viaje a Loroya, al centro minero metalúrgico de Loroya, no se ha escuchado, ¿no? Grande, ¿no? Y bueno, fue una oportunidad para poder ver que no era lo mío. No, esto no me conviene. No va, ahí has dicho no. Ahí no esto ya no va. Entonces me dediqué el segundo año simplemente ya a hacer cursos pensando en convalidar. Dibujo, descriptiva, física. Pero ya te habías proyectado para civil. Ya me había proyectado para civil. Ya. Ya me había proyectado para civil. Entonces es así que en el año 79 ya postulo a lo que llamábamos trabajo interno en Villarreal. En Villarreal sería civil. En el 80 y empecé civil. Ya estabas como civil y ya la has terminado de corrido. Sí, lo terminé de corrido. Ah, bacán. ¿Y en qué momento es que decide usted estudiar su segunda carrera? Paralelamente. ¿A la vez? O sea, Claro, porque civil con mecánica de Claro, fluidos. porque yo estoy en civil ya, ¿no? Comienzo civil en Villarreal y digo, ¿qué hago en San Marcos en metalúrgica? Civil con metalúrgica tampoco no tiene mucho. O sea, en las dos universidades cambió de carreras. Claro, tuve que cambiarme para aprovechar mi condición loco, y la base que tenía, ¿no? No tenemos a veces un año, pero en ingeniería los cursos pues, iniciales son básicos, Claro, similares, son convalidables. Entonces, me acuerdo que busqué entre las carreras que tiene San Marcos, me informé del contenido curricular y la que más se asemejaba pues era, porque antes no había civil en San Marcos, ahora hay actualmente, Claro, ahora hay. pero antes no había. Entonces, había una carrerita de mecánica de fluidos que veía el cielo interesante, ¿eh? Ustedes han visto todo lo que es mecánica de fluidos, hidráulica, aprovechamiento hídrico, ¿no? Inclusive se estudia también parte de mecánica, porque la mecánica de fluidos no lo considera, ¿no? Los controles hidráulicos, las máquinas térmicas. Entonces me pareció interesante y dije, no, también me he tardado acá. Y me tardaré el año también, pues. O sea, has terminado tus 2 carreras en paralelo. Prácticamente sí, porque la verdad que yo acabé en 84, 85 ingeniería civil, 84. Y el año 83, un año antes de civil, ya ustedes saben, ustedes son civil, conocen muy bien lo fuerte de los últimos cursos, ¿no? Análisis estructural, concreto, antisísmica, ¿no? Entonces, ya cuando llegué a un último año de ingeniería civil, ya no podía hacer lo mismo en San Marcos. Entonces me dediqué a llevar, pues, 2 cursos o 3, okay. O sea, avanzar de poco en poco, para no descuidar civil. Entonces, acabo en el 84, ingeniería civil, y ya reanudo poco a poco, sigo avanzando poco a poco lo que es ingeniería mecánica de fluidos en San Marcos. Lo acabé en el 88. Supongo que cuando llevas la parte de mecánica de fluidos ahí en civil ya se te hacía sencillo. Ah, sí. O sea, yo sufriendo acá en civil y acá el ingeniero con doble carrera. No, y la verdad es que, como te digo, la particularidad de la cátedra libre que le llamaban antes, ¿no? Que no le controlaban asistencia, me permitía a mí escuchar, por ejemplo, estática o dinámica en una universidad donde veía que el docente le entendía mejor y al otro simplemente iba a las evaluaciones. Ah, sí. Y el docente no se hacía problema. El docente, con tal que apruebes y demostraras en tu examen que aprobabas,
¿Usted cómo considera que es el sistema educativo mejor? ¿Como era antes o como está ahora? ¿Más regulado? Tiene sus pros y sus contras, ¿no? De hecho, era muy suelto antes, tampoco puede ser así, ¿no? Pero quizá por formación, yo pienso que la cátedra libre tenía sus ventajas, ¿no? Porque a veces por muchos motivos no se puede asistir a tiempo, uno tiene que gestionar el trabajo, la lejanía a veces, ¿no? Inclusive tengamos presente que a veces hay gente autodidacta, ¿no? Sin ir muy lejos, José Carlos Mariátegui, nuestro gran pensador, era un hombre autodidacta. Entonces hay que darle la oportunidad también, ¿no? Claro. Ahora, ingeniero, ya usted al terminar su carrera de mecánica de fluidos, ingeniería civil, ¿se desempeñó por ambos lados o siempre estuvo ahí en la que era la parte de mecánica de fluidos, hidráulica, hidrología? Bueno, más estuve en la parte civil, Civil, porque realmente si tú ves bien la parte de mecánica de fluidos, hasta es una especialidad podría decir, de civil, claro. ¿no? Tanto es así que la carrera de ingeniería mecánica de fluidos no la hay en muchas universidades, solamente la hay en San Marcos, ¿no? Así es. Porque los egresados de mecánica de fluidos, si bien es cierto la mayoría se va a hidráulica, hay un sector que se podría ir hacia otro tipo de fluidos, como son los oleofluidos, ¿no? La hidráulica, los controles hidráulicos y hasta la aerodinámica. Porque Claro. no se olviden que los neumofluidos, el aire y los gases también son fluidos. Y hay toda una industria que trabaja en ese sentido. Llevábamos también cursos de aerodinámica, ¿no? Pero claro, de los egresados de mecánica de fluidos, seguramente un 95% está en la parte hidráulica y un 5% en la parte aerodinámica. Entiendo. Entonces, yo me dediqué a buscar empleos y trabajar en la parte civil. Claro, con énfasis en siempre buscar cosas que sean hidráulicas. Siempre me amor que son hidráulicas, ¿no? Entonces, todas las obras en las que usted estuvo siempre eran de hidráulica, o también estuvo, digamos, en alguna edificación, o participó en la construcción de estructuras, porque son cosas que también aprendió en civil, pues. Sí, de hecho, sí, también También. tuve participación en proyectos de infraestructura, en proyectos carreteros, pavimentaciones. Pero siempre se sintió más afín a lo que era. Sí, más Mecánica afín a lo fluidos. que es hidráulica. Sí. Actualmente usted, ¿en qué se desempeña? ¿Cuál es su trabajo, su cargo? Actualmente ya yo tengo ya 65 años, teóricamente de edad de jubilación o de pensión en las AFP, pero uno sigue trabajando mientras puede, es la mejor recomendación para esa actividad. Actualmente estoy desde hace 7 años, desde 2017, en el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? Estoy en esa partecita, lo que es saneamiento. Financia y viene financiando desde hace mucho tiempo proyectos de saneamiento, agua y desagüe, básicamente, que es una necesidad muy primordial en muchas partes del país, ¿no? Y sobre todo en nuestra región. Este financiamiento, que se ha venido desde los años anteriores, ¿no? Ha adolecido siempre de tener proyectos que son grandes, que constituyen inversiones de consideración, que no se han podido terminar incluso, ¿no? Si recuerdan, tenemos acá en la ciudad, por ejemplo, el famoso sector 10, ¿no? Se ha paralizado 2 veces. Se comenzó en 2008, se paralizó en 2009, creo 2010, se reinició, se intentó reiniciar en 2014, se paralizó en 2015, y ahora ya van, pues, ¿cuántos? Hasta 2024 y no se logra reactivar. Claro, son... El sector 6, Campo Verde y otros proyectos más que no se han podido terminar. Y así a nivel nacional. Es fuerte la cantidad de inversiones, son millones que están en dinero enterrado en tuberías y buzones y no se puede utilizar, siendo pues una necesidad primordial, ¿no? Claro. Entonces, y es que antes el ministerio financiaba y lo monitoreaba desde Lima. Entonces, venir desde Lima un profesional para poder hacer ese monitoreo de supervisión, ustedes entenderán pues, que no es tan fácil, no es tan Complicadazo. tan viable, ¿no? A veces viene el funcionario de Lima hasta un día, la fotito, 2 días y fuga. Claro, no ve el proyecto como debería ser, pues Así no ve es. las problemáticas que tiene. Entonces se decidió por parte del gobierno central en el año 2017 crear oficinas desconcentradas del Ministerio de Vivienda, sobre todo para los programas de saneamiento rural y de saneamiento urbano, y que sea en cada departamento del país donde se evalúe el proyecto, donde se apruebe el proyecto y donde se monitoree la ejecución del mismo hasta su bienal, ¿no? O sea, todos los proyectos que va a ejecutar, digamos, una entidad pública, ya sea municipalidad, gobierno regional u otro, que sea con respecto a saneamiento, ¿pasa por ustedes? Claro, siempre y cuando va a solicitar financiamiento del ministerio. ¿De vivienda? Sí, pasa por nosotros. Ah, ok. Pasa por nosotros. No tiene que ir a Lima, es decir, ¿no?
pasa por acá. Y también en el 2017 se creó el famoso sistema pues de presupuestos por internet, ¿no? O sea, con un aplicativo. Es decir, todos los expedientes que antes constituían, pues imagínate tú, constituían 50 folios y el alcalde tenía que llevar pues en su cajaza, ¿no? En su cueva a Lima, para que lo evalúen. Eso ya es historia. Claro, ahora digital nomás de acá. Todo se carga digitalmente. Se evalúa digitalmente y una vez que ya está aprobado y verificado, recién entonces se exige que se haga una impresión para el archivo físico. Específicamente su cargo en aquel Ahí. programa de usted, ¿cuál es? Ya, estoy en el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, del Ministerio de Vivienda, ¿no? Que ve lo que es saneamiento en todo lo que es zona urbana. Zona urbana, ¿no? Zona urbana, ¿no? Zona urbana a nivel región, ¿Ya? ¿no? Y yo soy el monitor de obras. Monitor de obras. Monitor de obras. O sea, ¿usted ve todas las obras o parte de esas obras? Todas las obras. Todas las obras de saneamiento. Todas las obras de saneamiento en la parte urbana en Ucayali. En Ucayali. Sí, porque Incluyendo las que están paralizadas, por ejemplo, como el sector 10 se comenta. incluyendo las que están paralizadas con el sector de eso. Ah, ok. Cuando usted empezó en la carrera, al inicio, luego de haber culminado con sus estudios universitarios, ¿cuál fue su primer trabajo? Mi primer trabajo lo empecé a ejecutar ya como de la carrera. De la carrera fue el año 84, estando en el décimo ciclo. O sea, nos contactamos con una ONG del sector de Canto Grande en Lima y ellos habían logrado un financiamiento de su fuente pues, de apoyo extranjero y lograron una platita para poder hacer un comedor popular. De hecho tenía su comedor, pero en situaciones precarias, provisional. Claro, faltaba mejorar. Hicimos un comedor de material noble, ¿no? Una estructura aproximadamente de 64 metros cuadrados. Algo pequeño. Algo pequeño, que te permitió ir entrando en el manejo pues, de lo que es tu concreto, tu movimiento de tierras, tus obras de cimentación, tus estructuras, tu techado, ¿no? Fue muy interesante, pues, eso fue mi primera ahorita todavía era estudiante de ingeniería civil. Y una vez que crecí, mi primer trabajo fue en el Sistema Nacional de Cooperación Popular, en Copó. ¿Qué se hizo? En Copó fui inspector de obras de rehabilitación de canales. Canales también, a fin de lo que... A final, Mecánica fluida. ¿En qué parte? En el sector de Lurín, de Lima. El sector de Lurín, de Pachacamac. Ese sector de Lima tenía en ese entonces, ahora creo que es mucho menor, pero tenía en ese entonces zonas agrícolas. Y había canchería de sistema de canales, ¿no? Okay. Entonces entramos en ese ámbito, ¿no? También fue como un año y medio en la parte de hidráulica. Ingeniero, mientras usted se iba desarrollando como profesional, al igual que todos, supongo que ha cometido algún u otro error. ¿Cuál fue el primer error que cometió y cómo lo solucionó? Bueno, errores. Errores hemos cometido siempre, nadie está exento de errores, ¿no? Y justamente en ese primer trabajo que tuve en el 10º ciclo, me acuerdo que no verifiqué, ¿no? Bien me parece el encofrado de una viga. Una viga aproximadamente de esta luz, como la que tienes acá, ¿no? Unos 4 metros, 3 metros y medio. Ya. Y no verifiqué la seguridad de los puntales, de los pies derechos. Ya. Entonces, aparentemente estaba bien, ¿no? Mejor dicho, la verificación no fue completa, ¿no? Estaba nivelado, estaba bien sellado todo lo que es las juntas, ¿no? Se volvió concreto, ¿no? Pero se dio y se dieron los pies derechos, se dieron 2 pies derechos, ¿no? Entonces se vino Todo con todo y mezcla. con todo y mezcla se vino, imagínate, ¿no? Entonces, hubo que corregir eso, ¿no? ¿Y qué pasó? Habían cedido 2 pies derechos que no estaban por utilizar. Estaban ya solamente por exceso de uso, ¿no? ¿Cómo llegaron a solucionar ese problema? Bueno, ahí hubo que recoger la mezcla que se vino, ¿no? Y utilizarla para vereda de la zona. Claro, ya no servía para... Ya no sirve para su objetivo, ¿no? Por fortuna fue eso, no significó ninguna pérdida personal, ¿no? Porque es más terrible. Fue eso una pérdida de material solamente, ¿no? Okay. Y eso te sirve para que, es un jalón de orejas que te sirve para que, en adelante chequees, subas, verifiques, que esté estanco el encofrado, ¿no? Que esté alineado, debidamente aplomado,
y que estén en buenas condiciones todos los elementos, sobre todo los pies derechos. Es que sí es, con esos errores uno siempre va aprendiendo poco a poco. Así. Es tu propio jalón de orejas, ¿no? O si no te lo das tú, ya viene tu jefe y... La otra, jalón de orejas. otra vez te cuesta más. Sí, sí, Sí. he visto muchos casos, he visto muchos casos. Usted mientras ya iba subiendo de escala en sus trabajos, ¿cómo es que llega acá a Popayán? Allá. Yo empecé mi ejercicio prácticamente en el año 85, ¿no? Y bueno, trabajé en el sector privado, en el sector público también, en cooperación popular, trabajé para empresas contratistas, pavimentos que generalmente en Lima son asfálticos, ¿no? Pero ustedes recordarán que el año 90 hubo un evento muy fuerte en Lima, ¿no? El tema del shock, el Fujishock, ¿no? ¿Verdad, no? Ah, ya, sí, sí. La crisis económica fue muy fuerte que dejó al gobierno a prisa, la inflación galopada pues en los miles, ¿no? Claro. de inflación, y este shock pues murió todita la actividad, fue el año 90. Entonces duró pues 91, 92, 92, hasta que poco a poco la actividad económica se fue acomodando a las nuevas cifras. Imagínate, de un momento a otro, ¿no? Tus 1.000 soles que tenían valían un sol. Lo que te comprabas tu terreno, te puedes comprar solo un pan. Sí, era terrible. Y eso se tradujo pues también en la oferta de empleos, ¿no? La actividad de construcción, como otras actividades, tuvieron una merma y un golpe muy fuerte, y el proceso de recuperación demoró. Entonces yo me acuerdo que tú agarrabas el comercio en Lima, ¿no? El famoso comercio, que ese periódico en tabloide que es grande, ¿no? Ya. Creo que ya no hay, incluso ya No lo veo. ya no se ve, por es todo digital. Entonces, te ibas a la oferta de empleos y antes pues los civiles eran requeridos pues a página llena, ¿no? Y no te miento, en esa época, en esos años, 94, 95, agarrabas un comercio y había días en que no salía ni una sola oferta. ¿Sí? Era bien restringida, no había. Entonces se presentó la ocasión del año 95, salió una publicación en el comercio, me acuerdo, solicitando ingenieros civiles, ¿no? Para Pucallpa, para Ucayali, y que tengan manejo de sistemas de software, y en esa época empezaba a aplicarse más. ¿Usted en ese entonces qué manejaba? Bueno, yo manejaba ya en esa época sistemas, básicamente hoja de cálculo básicamente, ¿no? Pero ya tenías tu computadora, tu PC, ya, bueno, Claro, ya era digital. era ¿Estás digital. hablando de qué año? 94. 94. Ten presente que yo crecí en el 85 no había Ahora tenemos el WordCat. claro, en esa época recién empezaba la computación. Nosotros cuando acabamos la carrera en el año 85 llevamos cómputo, claro que sí, pero no teníamos un vínculo directo con la computadora. Ah, entiendo. O sea, eran computadoras grandes y tu único vínculo era con la picadora de tarjetas, porque los programas se hacían en tarjetas. Entonces tú picabas la tarjeta y ese era tu vínculo, ¿no? Y me llevabas por paquete. Tu tarjeta se era pues así, en un espesor así, si tu programa era pequeño. Pero ya en programas grandes tu tarjeta era un bloque, cargando. Y eso tenías que correrlo, y era un técnico que corría en la computadora grande, ¿no? El programa. Y tú regresabas más tarde a la hora, para ver tu resultado, si corría o no corría. Ya con la microcomputación ya el tema se aligeró. Ah, claro, ya no lo hacemos con su bloquecito ya. Ahora es tu laptop nomás. Ya era Es todo. directo, ¿no? Entonces esto se presentó en esta condición y pedía pues conocimiento de cómputo. Y yo lo tenía, pues porque ya trabajando pude comprar en mi PC, empecé a manejar los sistemas, los aplicativos. Bueno, se presentó la ocasión, como muchas otras veces, presenté mi currículum, llamaron a una entrevista, evaluaron, ¿no? Y me acuerdo que fue aproximadamente en enero, puedo decir, o diciembre, ¿no? Pedí a la arquitecta Zoilo Ortiz, que es una arquitecta que tiene mucho tiempo acá también. Trabajó en la época del político que fue de los Pucallpasos, ¿cómo se llama? Usted debe acordarse también. El profesor, muy conocido en los Pucallpasos, Valera, creo, más que Valera. ¿Ya? Más que Valera fue alcalde, pues. Ya. Alcalde, entonces ella trabajó con él en un buen tiempo. Y como todo profesional, después de un tiempo de trabajar para el Estado, decidió hacer su propia empresa, ¿no? En ese entonces ya empezó también, en la época del gobierno de Fujimori también, a utilizarse los fondos de FONAVI, Ya. ¿no? El fondo de Gestión de vivienda. vivienda, para obras. El FONAVI antes se utilizaba para vivienda netamente dicha, pero ahí empezó a utilizarse para obras de desagüe, obras de agua y obras de electrificación.
saneamiento y electrificación. También esa misma explicación. Entonces, ante esa coyuntura, empezaron a crecer algunas empresitas pues, constructoras y dinamizó la actividad de construcción y de agua y de saneamiento. Entonces, esta empresa justamente estaba en eso. Convocó y bueno, nos presentamos. Me acuerdo que en la entrevista fuimos como 5 personas, ¿no? Y fue aproximadamente entre diciembre y enero. Como siempre, te entrevistan y te dicen, bueno, ya evaluamos muy bien tus pretensiones, tu currículum, te vamos a llamar, vamos a revisar, ¿no? Y pasó el tiempo, pasó marzo, abril, volvieron a llamar, una entrevista más, tienen disponibilidad. Yo para ese entonces, como había bajado el tema también de la oferta y la demanda de ingeniería, salía algunas horas pequeñas, ¿no? Pero todavía ya empecé en la docencia. Yo soy docente en San Marcos. Ah, desde ese entonces ya. ¿Usted cuántos años tenía por ahí? A ver, yo tenía en esa época, 95, tenía 36. 36 años. Desde esa área. Entonces, llegó mayo y en mayo nos dijeron, la empresa nos convocó, y me dijo, ingeniero, ¿estás con disponibilidad de viajar? Yo tenía mi compromiso de la universidad. Ah, ok. Pero me interesaba, me interesaba la obra porque era ir a Pucallpa y conocer. Porque esta carrera te permite viajar a localidades y conocer y trabajar, ¿no? Sí. Entonces eso es muy interesante. Para las personas que nos gusta viajar, conocer nuevos lugares, es un ideal. Es ideal, ¿no? Y si vas a trabajar, te van a pagar, entonces, ¿qué más, Perú? Claro, pues te están pagando por... ¿Qué más como el ingeniero Julio, que se ha viajado por todo el Perú? Entonces, acepté y me vine ya pues a partir de junio a Pucallpa. Conseguí un amigo que me cubrió en San Marcos, le dejé encargado, me faltaba un mes para acabar el curso, me cubrió él y me vine a Pucallpa. Esta era la empresa constructora Aro, Arce y Ortiz. Arce era el esposo, que era un ingeniero industrial de Villarreal también, después lo conocí, y Ortiz, que es la arquitecta Zoila, la que trabajó con Vázquez Valdez de la municipalidad. Ah, ok. Y bueno, ellos tenían una obrita de un pavimento, de un alcantarillado en la zona de Cahuí, de Sáenz Peña. Ah, por allá por donde está la marina, creo. Claro, por ahí tenían un alcantarillado de aproximadamente 1.200 metros. Era pequeño, pero había que ver eso y había que ver también el Palacio Municipal de San Alejandro. En el año 95, viajar a San Alejandro era todo lo sabía, pues. Llegabas en 3 horas, ¿no? Las condiciones de la carretera que iba a ser eran pésimas. Ahora en moto te vas a 1 hora. Pero hace 1 hora. Y en esa época habían tenido un financiamiento por parte de la región y estaban construyendo el Palacio Municipal. Fui residente en el Palacio Municipal. ¿Fue residente usted ahí? Sí. Cuéntame un poco de esa obra. Bueno, es una obra que es una estructura grande que ocupa prácticamente casi una manzana y en su momento era enorme, o sea, parecía sobredimensionada para lo que me dejaba San Alejandro y era pequeño, pero a los años también actualmente ya quedó pequeño. Es una obra de 2 pisos, seminoble, ¿no? Y constituyó en su momento una obra pues, muy importante para la localidad de San Alejandro, que en esa época, pues, desde ahí era la capital del distrito de Irasona. En esa época eran solamente, creo que me parece, Irasona y Padre los distritos. Entonces, usted llega a Pucallpa por aquel proyecto del que me habló, ¿no? El kilómetro y algo de saneamiento, 1.200 metros, ¿no? 1.200 metros de saneamiento de Girón Cahuide y la obra de San Alejandro. Por ambas obras. Por ambas obras. Tenía que ver ambas obras. ¿Y tenía pensado en aquel momento quedarse acá en Pucallpa? Bueno. No, mi expectativa era quedarme y, bueno, ver si había algo más después de estas obritas, porque estas tenían un plazo de ejecución de 4 meses. Ah, era corto nomás. Era corto, si no era 4 o 5 meses. Eso sí, me dijo la empresa que ellos, como te decía, ellos estaban tramitando sus obras de saneamiento. O sea, tenían ya expedientes presentados ante el UTEFONAP en esa época, ¿no? Del Ministerio de Vivienda, ¿no? Por saneamiento en el sector del Tupac Amaru, lo que llamaban en ese entonces los 16 asentamientos del sector asentamientos del sector noroeste de Pucallpa, ¿no? La zona de Miraflores, barrio Miraflores, Tupac,
Ucayali, Moza, Faustino, esa zona. Y lo tenían en compás de evaluación. O sea, casi como lo que hacemos nosotros actualmente, ¿no? Pero en Lima, ¿no? Entonces había la expectativa de que salía en poco tiempo. Entonces, bueno, acabamos la obra de San Alejandro, acabamos también la obra de alcantarillado de Cahuide, se nos acabó el año también, ¿no? Y como no salía la obra de saneamiento con Otefonavi, llegó diciembre y entonces ya yo decidí pues decirles que en todo caso mantengamos el contacto y me regresé a Lima, perdón. A Lima. ¿Cuánto tiempo subí en Lima otra vez? En Lima estuve aproximadamente 3 meses, 4 meses, Hasta que nos llamaron otra vez. hasta que me llamaron otra vez. ¿Y por qué proyecto vino acá? Por el proyecto que ya salió, que la aprobó. Ah, O sea, una vez que lo aprobaron. el saneamiento de los 16 asentamientos humanos del sector noroeste de Pucallpa. Y ese era un proyecto tan pequeño ya. Ya era un año de O sea, era un ejecución. proyecto- ¿De qué monto estaba? ¿De qué monto trabajando? Trabajando un monto de... A ver, ese proyecto era por 5 millones. 5 millones. 5 millones. En ese momento. Y lo que pasa es que 5 millones en ese momento solamente fue agua. O sea, le separaron el proyecto. Y de lo que debe ser agua de desagüe, le hicieron solamente agua. ¿Por qué? Parece que fue decisión política en la UTE-FONAVI, ¿no? Porque hasta ese entonces te daban agua y desagüe. Claro. Y el proyecto era pues por 20 millones, ¿no? Inclusive todos los proyectos que ahora se hacen por agua y desagüe. Claro, ahora es un requisito ya, ¿no? Claro, es obligatorio. Pero en ese momento lo fraccionaron y le dieron solamente agua. Pero bueno, salió el proyecto, me llamaron, si estaba todavía interesado en venir, y bueno, sí, estaba interesado. Entonces en marzo nuevamente vine a Pucallpa, ¿no? Y a partir de ahí, usted llegó a ser partícipe de alguna u otra manera en un montón de proyectos de saneamiento, ¿verdad? Sí. Agua y desagüe. Sí, sí, sí. Lo más interesante es que usted podría destacar. Bueno, lo más interesante de agua y desagüe, me parece ese proyectito de agua de los 16 asentamientos humanos del sector noroeste de Pucallpa, significaban 3.500 conexiones, pero tan poquito, ¿eh? Claro, ya estamos hablando 3.500 de- conexiones. ¿No? Después tuvimos, después al año o al año y medio, ¿no? Porque me quería, vi que había otro movimiento con otros contratistas más y proyectos, ¿no? Salió el desagüe. Y mira, el desagüe de ese mismo sector ya nos volvieron a ella, porque ya hubo cambios en FONAVI, porque antes era una adjudicación directa, o sea, tú presentabas tu proyecto, pero Y te lo daban. y te lo daban. Pero después ya en el año 97, 98 ya no, ya te calificaban de acuerdo a una licitación. Entonces licitó la UTE FONAVI la obra del desagüe y no lo ganó la empresa contratista. Claro, ya había pasado por el proceso de selección. Lo ganó otro, ¿no? Pero como ya me había hecho conocido, me convocaron también para esa empresa. Y estuve para la supervisión. Ah, supervisión de desagüe. De desagüe. De ahí tuvimos otro proyecto de agua y desagüe en el sector arenal también. Y de ahí ya sector arenal, después en el sector Corpan también estuvimos participando en agua y desagüe. Similar también, 3.000 conexiones. Eran proyectos, lo que pasa es que todos esos proyectos se sectorizó porque era el manejo que estipulaba cada empresa contratista que se vinculaba con los dirigentes de la zona, armaba su núcleo ejecutor, ¿no? Y presentaba, con ese comité de obra, presentaba su proyecto a la UTE-FONAVI. Pero eran segmentos o sectores de todo un proyecto integral que había hecho en su momento Aquaplan, una empresa contratista, una empresa consultora, que fue contratada por el entonces CENAPA. CENAPA era el Servicio Nacional de Agua Potable y Alcantarillado a nivel nacional, ¿no? Ya no existe, obviamente, ¿no? Ya lo maneja cada DPS en su zona, pero antes estaba centralizado, ¿no? Entonces agarró el proyecto de CENAPA y lo fraccionaron por sectores dependiendo de los dirigentes de cada asentamiento humano, de cada sector de la ciudad. Entiendo. Y en estos proyectos en los que participaba usted, siempre, al igual que en todos los proyectos, se presentan algunos inconvenientes o imprevistos, etcétera. ¿Alguno en particular que pudiese destacar? Bueno, sí hubieron imprevistos, sobre todo por el tema de movimiento de tierras. Si bien es cierto, todos esos sectores no tenían pavimentos, pero eran sectores por los cuales ya habían viviendas y casas, ¿no? Y el tránsito básicamente era a nivel de motocars. Entonces, cuando tú mueves el terreno para efectuar zanjas de este tipo, deteriora la condición del terreno, ¿no? Más aún si no son terrenos con mejoramiento de afirmado, ¿no? O
o material de hormigón. Claro, porque recordemos que acá tenemos un suelo arcilloso. Así es. Entonces tú lo mueves, lo excavas y te agarraba la lluvia, Pierdes. intransitable. Perdiste. Intransitable. Y los reclamos de la gente, bueno, pues eran fuertes y por razón. Entonces eso es una cosa que se mejoró. Y también el tema constructivo, menos mal que no nos pasó a nosotros en un proyecto, pero sí lo vi en proyectos vecinos. En proyectos vecinos era el tema de los incentivados. O sea, no consideraban en la excavación de zanja, algunos ingenieros que tenían experiencia ya lo aplicaban, a pesar de que no te consideraban porque lo peleaban por contratistas para que lo ejecute. Pero otros simplemente decían, como no hay incentivado a considerar el presupuesto, no lo pongo. Y tenía pues zanjas pues de 2,5 metros, 3 metros. Y pasaba algo y... Y ha pasado. ¿Ha pasado? Ha pasado, claro. Ha habido casos en que se ha venido el material y ha habido fallecidos. Ha habido fallecidos. Porque al final, si bien el contratista dice, yo lo hago mitigado porque No me lo no tenga paga. el presupuesto, no lo va a pagar. Así es. Claro, y tiene razón de una parte, pero Pero lo correcto sería pedir un adicional, pues. sí, claro, pues la responsabilidad no se puede eludir. Claro. Muy aparte de ello, ingeniero, algo que he notado en muchos lugares de la selva, especialmente en Pucallpa, lo reciente de Pucallpa, es que muchas veces colapsan los drenajes, los desagües, las alcantarillas, y más aún cuando hay lluvias constantes. Y yo me pregunto, ¿por qué es que colapsan estos sistemas si se supone que son diseñados teniendo en cuenta todas estas afecciones? ¿Por qué cree usted que sea? Usted que conoce el tema. Mira, lo que hemos podido ver en la práctica es de que los sistemas de desagüe, llamado desagüe de alcantarillado pluvial, no, de desagüe domésticos, industriales y comerciales, están diseñados como sistemas separativos. ¿Qué quiere decir? Que están diseñados solamente para que evacúen esos desagües, esas aguas negras, no para las aguas pluviales. Claro. Pero eso quiere decir también que no puedes evitar las aguas pluviales. Tendría que haber un sistema también alterno que evacúe esas aguas. O sea, hay un sistema para aguas pluviales, para el desagüe y otro sistema para los drenajes. Claro. Así, por separado. Por separado. O sea, los sistemas, en el mundo los sistemas pueden ser combinados o pueden ser separativos, ¿no? Obviamente los sistemas combinados tendrían que tener pues ductos que te permitan la evacuación de las aguas domésticas, ¿no? Servidas, y también las de lluvia. Pero imagínate, ya te darás cuenta pues, de las dimensiones que tienen de esas tuberías. Ah, claro. Entonces, es un costo. Inclusive me hace acordar a una anécdota que pasó con un muy buen ingeniero, el ingeniero Augusto Quiroz. Ya. Si llegas a ver los saludos, Inge. Muy buen ingeniero. Estábamos en clase, mecánica de fluidos, y se me surgió aquella duda, pues la misma duda. Y le pregunto, ingeniero, la misma pregunta, ¿por qué es que en Pucallpa colapsan los drenajes, alcantarillas, si se supone que se diseñan con todas las consideraciones que deberían? Y él me dice, por 2 razones, me dice. La primera, porque no existe un sistema integral. Ahora te voy a hablar de eso. La segunda, por las mismas personas. Las mismas personas son las que hacen mal uso de estos sistemas y aparte contaminan estos sistemas. Botan sus desechos, sus basuras y genera un estancamiento, lo cual produce que el caudal no pueda pasar y colapse. Entonces, las personas también lo que hacen es mezclar estos sistemas, ¿no? Cuando son, como usted dijo, sistemas separativos, la gente conecta, digamos, en su casa, pone un desfogue de las aguas pluviales junto al desagüe, lo cual no debería ser. Me comenta el ingeniero que se supone que el desagüe está diseñado con cierto caudal y más un factor de seguridad, pero las personas al unir las aguas pluviales a este sistema están superando ese factor de seguridad y ya genera que esto colapse, pues, ¿no? Y yo me pregunto, si se supone que todo esto se tiene en cuenta al momento de hacer los expedientes técnicos, por lo cual se realizan concientizaciones, charlas a las personas, concientizaciones sobre el uso de estos sistemas, ¿no? Cómo lo deben usar, qué deben hacer, qué no deben hacer, pero lo siguen haciendo. Entonces yo le propuse al ingeniero, dije, entonces, si ya varios años se lleva haciendo esto y yo veo que siguen colapsando estos sistemas por el mal uso de las personas y por otros factores, ¿por qué al momento de hacer el proyecto no se tiene en cuenta ello? Y quizás se diseña un sistema de drenaje que contemple aquellos errores humanos, como la contaminación y como, por ejemplo, la mezcla de estas aguas. Por ejemplo, podría ser que lo diseñes con un caudal mayor para que soporte, digamos, la entrada de otros tipos de aguas, ¿no? De las aguas pluviales, por ejemplo, que las personas suelen mezclar con el desagüe.
y que en algún punto existe un sistema de separación de la basura con el drenaje mismo, y de esa manera ya no existe ese estancamiento. Y él me dice, o sea, mi proyecto de 5 millones, tú lo quieres hacer costar 80 millones. Y yo, mi ignorancia, sí, le digo. Y me dice, si yo hiciese ese proyecto, no te contrataría, me dice. Y yo me quedo frío, pues, ¿no? Y me explica. Mira, si bien tienes razón, no se hace eso porque los que se dedican a enseñar a las personas de cómo hacer el uso correcto de estos sistemas, no lo hacen bien, no enseñan apropiadamente cómo deben utilizar. Y las personas no saben, o bueno, si tú vas a la calle y le preguntas a alguien por qué no se debe mezclar, o simplemente le preguntas, ¿se debe mezclar o no? No te van a saber responder porque no es algo que alguien haya ido en algún momento a decirles correctamente, a enseñarles, ¿no? Si tú mezclas acá, posiblemente se alague tu casa, o posiblemente el sistema de desagüe colapse acá al frente en ese buzón, y tú salgas afectado. Porque al final estos proyectos son en beneficio nuestro, no de toda la población. Entonces, creo yo que ese sería un buen punto a destacar, que es la concientización de las personas, o sea, a través del buen uso de estos sistemas. Sí, así es. Bueno, tiene razón el ingeniero Quiroz, ¿no? Es un gran amigo también, porque los sistemas, como te decía, los sistemas separativos, ¿por qué los sistemas son separativos en países en desarrollo como el nuestro? Porque son sistemas más económicos, ¿no? Un sistema separativo de un proyecto en una localidad X se puede costar 10 millones, por decir. Si lo hacemos mixto o combinado, tranquilamente va a costar pues, 4, 5, 6 veces más. Claro, lo que me comentó el ingeniero Quiroz. Porque como te digo, los ductos ya lo van a hacer de tuberías pues, de 200 milímetros o 500 milímetros, van a hacer tuberías pues, ya de metros. Como se ven así en las películas de Nueva York, y así, todo eso. Como ves en las películas inclusive de los tortuguillas. Claro. Claro, la gente entra ahí caminando. Sí. Porque son tuberías que están preparadas para llevarse en la descarga del agua pluvial. Ahora, hay un tema. El agua pluvial es fluctuante, o sea, no siempre llueve así. Claro. Hay estaciones, temporadas y momentos, ¿no? Entonces, para realidades como nuestro país, esos sistemas serían ideales, digamos, ¿no? En nuestra zona. Pero se llevarían pues la gran parte de todo el recurso financiero. ¿Y qué dejamos para los demás? Hay necesidades en salud, en alimentación, en educación, en transporte también. Entonces, hay que ver sistemas más realistas, más comunes. Pero no hay que olvidar. Lo que pasa es que también que la norma todavía se viene haciendo a nivel nacional, a veces vista desde Lima o de Ciudad de la Costa. Claro, y no entienden mucho esta realidad, pues. Nada, hay mucha realidad. Y eso que ahora empiezan a aparecer y ver la realidad, porque el mismo, por ejemplo, veía una noticia ayer, ¿no? Está lloviendo también. Sí. Y esas lluviecitas que son a veces persistentes, no son fuertes, pero son persistentes y te dura pues toda la mañana, todo el día. Y van sumando. Ya va generando problemas. Va generando problemas. Hay calles y pistas que no tienen canaletas, no tienen cunetas y se posa el agua y constituye una molestia y un peligro. Entonces también les exigían a las autoridades que vayan viendo el tema, ¿no? Con mayor razón en ciudades de la selva como la nuestra, cuando llueve copiosamente, ¿no? Si aquí en la selva se utilizasen correctamente estos sistemas separativos, que son más económicos, ¿funcionarían bien? Sí, claro, pero una parte. Porque el sistema, supongamos que la gente tenga cultura sanitaria excelente, que es lo ideal, hay que trabajar en ello, ¿no? Dicho sea de paso, se presupuesta en los proyectos una partida económica para que se le concientice a la gente. Claro. Eso existe. Lo dicho. Eso es una exigencia. Pero esa es una parte, porque eso permitiría que los sistemas separativos funcionen bien. Pero no solamente es el agua que conecta el vecino dentro de su huerta y lo mete a su desagüe, no solamente es eso. El tema es que en las vías públicas, ¿no? También se mezcla el agua de la lluvia con el agua que corre a los buzones. ¿Cómo así? ¿No? ¿Cómo sucede? Hay la vía pública. Hay buzones que a veces los abren, porque como colapsan los buzones, hay personal de MAPA incluso que abre los buzones. ¿Sí? Sí. Aunque no debería hacerse. Aunque no debería hacerse. Entonces hay una mezcla, ¿no? Hay también informalmente algunos caños naturales que descargan, que reciben las aguas de usuarios que indebidamente llevan sus desagües domésticos a los caños. Claro. Y estos caños también están conectados algunas veces informalmente también a las tuberías de agua y desagüe. Entonces eso todo se incrementa. La razón de eso es de que no existe pues un sistema de drenaje pluvial. Los sistemas separativos funcionarían muy bien, ¿no? Con una cultura sanitaria de la población,
muy bien trabajada, pero también necesitan paralelamente que exista un sistema de drenaje pluvial. Porque si no tenemos un sistema de drenaje pluvial, entonces se van a seguir contaminando las aguas pluviales, las aguas de los desagües sanitarios con las aguas de lluvia. Y tiene que haber. Y ustedes habrán visto que ahora cuando ya... O sea, no bastan con las cunetas que tenemos como drenaje pluvial. No basta. Lo que pasa es que imagínate cuando trata de imaginártelo porque para hace 30 años o 40 años. Ya. Te imaginas que la localidad estaba menos llena de viviendas, ¿no es cierto? Había menos pavimento también, había más aire libre. Y las zonas bajas, ¿cómo te las imaginas? Las zonas deprimidas. Todo barro, monte. Pero más desocupado. Claro, libres. Entonces estas áreas que estaban libres justamente servían para eso. Cuando llovía, las aguas, por gravedad, escurrían en las zonas bajas. Ya. Y ahí se inundaban. Y como no había viviendas, no molestaban, las viviendas estaban en las partes altas. Y se escurrían, y poco a poco, por gravedad, o por evaporación, se iban descargando y iban desapareciendo. Pero ¿qué hemos hecho en estos años? Hemos crecido, ¿no? Vertiginosamente, se han ocupado las áreas bajas, se han rellenado, inclusive con madera, con material de serrín, con desecho de madera, y se han ocupado, ¿no? Y los cauces que eran pues de esta sección han terminado pues estrechándose. El agua va a seguir en su ciclo hidrológico lloviendo, y va a seguir ocupando, y va a llenar pues a donde es posible. Entonces, veamos la realidad, por ejemplo, del Huequito, la universidad misma. La universidad misma, inclusive. Entonces, de lo que se trata, pero ya está hecho, ¿no? Claro, ya está hecho. ¿Ya qué vamos a hacer? No vamos a sacar todas esas viviendas, todas esas zonas. Pero en realidad, por esos errores de, no sé si diseño o ejecución, los usuarios son los que terminan pagando pato al final. Así es, pero tiene solución todo. ¿Qué hay que hacer? Todo tiene solución. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer un sistema pues integral. Tampoco puede ser un sistema de canaletas o de cunetas de cada proyecto de pavimentación, porque eso resuelve aparentemente el tema en ese sector. Claro. Yo pavimento, por ejemplo, el sector arenal, le pongo sus cunetas y aparentemente está bonito, completo. Pero otro sector no. Claro, y hay que ver aguas abajo del arenal qué pasa. Porque si no funciona aguas abajo del arenal, se va a empozar el agua en el arenal y va a rebalsar. Entonces, el sistema tiene que ser integral. Ahora, acá pasa lo siguiente. En Pucallpa es una zona topográficamente plana, con ligeras ondulaciones muy pequeñas. ¿Cómo funcionan los sistemas de desagüe? En los sistemas de desagüe se tiene que dar solución. Tú sabes que el sistema de desagüe funciona por canales, y esto es flujo por gravedad. Claro, tiene que haber desnivel. Entonces tenemos actualmente cerca de 40 cámaras de bombeo para que pueda funcionar el sistema, ¿no? Porque es por gravedad. Y los sistemas de drenaje también tendrán que ser igual. El sistema de drenaje tendrá que tener un sistema de bombeo. Sí, habrá que ver zonas bajas en la ciudad donde acumular las aguas de lluvia, ¿no? Que son fluctuantes en la época de lluvias, en las horas de lluvia. Habrá que almacenarlas y en su momento que pase habrá que evacuarlas con un sistema de bombeo. Es caro, claro que sí, pero es una solución que tendrá que empezarse en algún momento. Entonces la solución a esta problemática del colapso de los drenajes y alcantarillas es buscar un sistema específicamente para lo que son drenaje pluvial. Así es, un proyecto integral. Y es un proyecto integral de drenaje pluvial. Así es. Muy aparte de los que se intentan con las cunetas que tenemos, Sí, muy aparte de eso. Tiene que integrarlo. Como decía, los proyectos de drenaje pluvial en ciudades de la selva como la nuestra son una necesidad, ¿no es cierto? Los proyectos separativos de alcantarillado sanitario, si bien es cierto que una concientización sanitaria adecuada puede mejorar en su operación y mantenimiento, de todas maneras hay que pensar qué hacemos con las aguas de lluvia, ¿no? Claro. Estas aguas de lluvia tienen que ser canalizadas y tienen que ser tratadas en un sistema integral. Exacto. Que requerirá también seguramente, como el sistema sanitario, de sus cámaras de bombeo, de sus sistemas, de sus lugares donde se pueda depositar el agua acumulada y evacuarla después, porque pasen las tormentas. Al menos aquí en la zona, ¿cuál sería el sistema ideal, entre comillas? ¿El separativo o el que trabaja en conjunto? Yo creo que separativo. Separativo. Pero usándolo adecuadamente. Sí. Entonces, la solución aquí en ese momento, ¿cuál sería? ¿Hacer un sistema nuevo y complementarlo con lo que tenemos? ¿O quizá eliminar lo que tenemos y hacer un sistema nuevo de cero? No, habría que evaluarlo, porque, o sea, de hecho, la ciudad no tiene un sistema de alcantarillado pluvial. No lo tiene. Lo que tiene son islas, ¿no? En cada zona de pavimentada, como un sistema de cunetas. Claro. Pero no hay una integración. Entonces hay que integrarlas.
seguramente habrá que evaluarlas a todas ellas, ver dónde descarga sus puntos más bajos y plantear una integración total. Te comento, por ejemplo, de que en el Ministerio también vemos proyectos de drenaje pluvial. Y hace 3 años, después de la pandemia, 3 años, la Municipalidad Provincial presentó un proyecto de drenaje pluvial, pero era una consultoría de Huánuco, me parece. Y es importante, puede ser, yo no tengo nada contra los huanuqueños ni contra los de Lima, pero si bien es cierto, también pueden hacer proyectos de este tipo, tienen que involucrar a profesionales que conozcan, que laboren o que vivan en el sector selva, ¿no? En la zona selva. Porque te comento que en su proyecto era un proyecto de la zona céntrica de Pucallpa, ¿no? Y habían resuelto o habían propuesto trabajar todo por gravedad. Seguramente ha faltado información hidrológica. Tú sabes que el río acá pues sube y baja. Claro, sube y ese baja. rango es de 8 o 10 metros a veces. Exacto. Entonces, su descarga corría por el Ginón 7 de junio, ¿no? Y le han hecho creo que con datos de vaciante, porque descargaba en el Ginón 7 de junio, pero ¿qué pasaba cuando era en el nivel de máxima creciente? Llegaba hasta San Martín y hasta Huachito. Entonces, no sé, ese sistema no iba a funcionar mucho. Claro, pues. Ya por tema de verano. En invierno va a tener todas las aguas acumuladas ahí. Entonces, eso no se evaluaba, ¿no? Entonces, tiene que haber un sistema que sea consciente, ¿no? Que incorpore la variabilidad del recurso hídrico, esos niveles que suben y bajan. Claro, porque imagínate tener inundada toda la zona céntrica. ¿No? Claro. Entonces, es muy importante, creo yo, el que los profesionales conozcan la realidad en el lugar en el que están trabajando. Así es. Porque he visto casos de empresas constructoras, por ejemplo, una que vino a hacer una pavimentación, que venía de Lima y había chocado un proyecto acá, en Pucallpa, pavimentación. Y no tuvieron en cuenta algo muy, muy importante, las lluvias. Claro. Y eso se los hizo correr y no quisieron volver a Pucallpa. Porque la lluvia les fregó todo eso, pues el presupuesto. Así. No tenían ni idea de lo que se les vino, pues. No perdieron. Claro, porque todos los profesionales eran de Lima. Nadie les había advertido que la lluvia les podía causar retrasos, demoras, quizá pérdidas de lo que son materiales. Sí, eso es costo. Imagínense pavimentando y de verdad viene una lluvia torrencial, porque si son las lluvias acá a veces, pierdes lo que son tu concreto. Pierdes. Ahora, en el tema de drenaje pluvial también mucho tiene que ver con el tema normativo. Si bien es cierto, la norma lo dice, hay una norma inclusive de drenaje pluvial, ¿no? Así como también de drenaje sanitario. Las competencias no están muy claras, o la están, pero en mi opinión no permiten una articulación mejor. Por decirte, el alcantarillado sanitario, el agua y desagüe está a cargo de la CPS, de Mapacop. ¿Ya? Entonces Mapacop dice, yo hago mi proyecto, le pongo un porcentaje de lluvias a mi tubería de sanitario y cumplo. Y es cierto, puede cumplir su proyecto. Y se preocupa de hacer su concientización sanitaria, pero de su proyecto, o sea, del adecuado uso de su proyecto. Pero el drenaje pluvial está a cargo de la municipalidad y la municipalidad no tiene proyecto. Entonces simplemente no hay ahí tema de concientización, que debería haberlo también. Y al final en la práctica el usuario hace un mal uso de los sistemas y conecta su agua pluvial a su agua de drenaje sanitario y viene el colapso de los sistemas. Claro, es que no hay manera también de cómo fiscalizar eso, ¿no? O quizá no se ha hecho hasta ahorita el intento de ir puerta a puerta y verificar todo eso. En algún momento tendrá que sincerarse, tendrá que seguir concientizándose, pero después de la concientización viene el tema ya también de la fiscalización, porque tiene que haber fiscalización. Te comento que no solamente es el tema de drenaje pluvial, hay vecinos que teniendo redes, ¿no es cierto? A veces será por un tema de no querer pagar las tarifas a Mapacop, ¿no? Conecta su desagüe al caño de afuera, al caño natural, escurriendo pues sus aguas servidas, nauseabundas, a la vía pública, ¿no? Eso no se permite en otros lugares del mundo, ¿no? Hay una fiscalización y hay una multa fuerte. Exacto. Pero acá todavía lo hay. Claro, porque falta esa fiscalización. Así es. Falta eso. Usted mencionó hace un momento al río Cayali, diciendo que ahí desbordan muchos drenajes y que lo tienen en cuenta inclusive en muchos proyectos como desfogue final. Algo que siempre me he preguntado yo es si se puede predecir el curso de los ríos, ya hablando un poco de lo que es hidrología, porque hace un par de décadas, específicamente en 1980, se hizo un muelle acá en la ciudad de Pucallpa, pero duró muy poco tiempo. Ese muelle quedó inservible porque el río Cayali cambió su curso, o sea, y el muelle quedó en tierra al final. Entonces, ¿cuál era el chiste de tener un muelle ahí en tierra? Entonces quedó inservible en aquel momento, donde
es la marina actualmente, por ahí se había hecho el muelle. Y quedó inservible porque el río Cayali cambió su curso. Entonces, quiero preguntar eso, ¿es posible predecir el curso de un río a largo plazo? Mira, ese es un tema hidrológico, o sea, yo diría que más que predecir, el tema sería si es posible tener una proyección de cómo va a ser el comportamiento del río, ¿no? O sea, para tener una proyección, para hacer una adecuada proyección de este tipo hay que tener una serie histórica, hay que tener información de precedentes. O sea, desconozco qué tanto puede ser antiguo la serie histórica del río Cayali. Hasta donde he revisado, encontré información del año 80, del año 80, 78, ¿no? Pero me imagino que debería haber información más anterior. En otras latitudes, los ríos son estudiados, existen estaciones hidrométricas que permiten medir el río año a año y ya tienen series históricas, pues a veces que datan de 100 años. Entonces, con esa base de datos, tú tienes un estudio de la variabilidad y puedes proyectar con mayor grado de precisión o de certidumbre cómo va a ser ese histórico proyectándolo. Quiero decir, cada cuánto tiempo puede tener un caudal que me supere pues, el 90% del promedio o el 120%. Y eso sirve mucho para poder proyectar mis obras, ¿no? Los puentes, las alcantarillas, los muelles, como dicen, los puertos, ¿no? Eso es posible, pero requiere pues de información histórica. información. Y si no la hay todavía o es incompleta, requiere que el Estado, ¿no es cierto?, vaya a alimentar esa información. Porque la ingeniería no se acaba hoy día. Hay que empezar en el futuro, años. Hay que empezar en el futuro. Y ahora esta información que recuperemos ahora va a servir mucho para las siguientes generaciones. 20, 30 años después, quizás. Pero es posible. Todo el tema viene por ideología. En ideología hay toda una especialidad, inclusive hay una ideología estadística, que mientras mayor la cantidad de datos, obviamente más precisión en la certidumbre de las proyecciones que podamos tener. De que estamos hablando de los ríos, ingeniero. He visto claro, no acá, sino en países europeos o hasta en América, quizá, en América mismo, en Estados Unidos, que no falta aquel loco que quiera hacer cosas nuevas, ¿no? En el que se intentaba cambiar el curso de un río. Hacer eso, replicar aquello en lugares como en Perú, por ejemplo, para hacer, no sé, algún proyecto X, un puente o quizá la proyección urbana, desviar el curso de un río, ¿es factible? ¿En primer lugar, es posible? Mira, en ingeniería se diría que casi todo es posible, ¿no? El tema viene por el tema de las afectaciones que podrían haber, que también deberían ser parte de la evaluación del proyecto. O sea, si yo quiero cambiar el curso de un río, el tema no se debe acabar en la estructura y el costo que significa y las afectaciones cambiar el río y qué me pasa con el río. Porque si un río tiene un curso natural, claro, ¿no? Y en ríos de la selva, sobre todo, ese curso natural varía no porque se modifique, sino varía por las condiciones climáticas, ¿no? y de lluvia que hay en toda la región, en toda la cuenca, y arriba y abajo. Entonces, eso significa una fauna, una flora, unas condiciones de arrastre de sedimento, unas condiciones también de cómo quedan las laderas, ¿no? De los lados del cauce, ¿no? Y si cambiamos eso, todo eso se va a afectar, ¿no? Te cuento, por ejemplo, que en el ayuntamiento de Vergara, en España, ¿no? Como seguramente en muchos sitios, se asentaron las localidades, ¿no? En este ayuntamiento, que es como una municipalidad, ¿no? Y bueno, siguiendo pues el curso del río, que es a veces meándrico. Entonces el proyecto que tuvieron ellos fue alinear el río, lo alinearon, rellenaron, cortaron y alinearon las casas, ¿no? Pero con el transcurso de los años ha habido afectaciones ahí de la calidad de los trabajos. O sea, si bien es cierto inicialmente quedó bien, ¿no? Ten presente que el escurrimiento del recurso hídrico no solamente es el que vemos, ese es el escurrimiento superficial. Pero hay el tema de infiltración, que depende de la condición de los suelos. Y el tema de infiltración significa pues subducción, saturación de los suelos. Y el problema fue que empezaron derrumbes en ciertas laderas, en ciertos cauces, ¿no? Y tuvieron que hacer trabajos correctivos.
Aparte que modificaban también el tema de transporte de rendimiento, se cambia la velocidad, se cambia el caudal también posiblemente. O sea, lo recomendable es manejar, tener información hidrológica para poder manejar de acuerdo a los proyectos que podamos tener, ¿no? Pero tratando de conservar el cauce de los ríos. Este tema de los ríos es posible, pero la recomendación es tratarlo con pinzas, ¿no? Con cuidado. Con cuidado, con mucho cuidado, ¿no? Pero de ser posible, si es posible, se puede. Sí, de ser posible es posible. O sea, todo en la ingeniería se puede. Hay que ver las afectaciones nomás, claro que sí se puede, ¿no? Exacto. Te comento, por ejemplo, en Lima, la vía de evitamiento, no sé si has visto o por las noticias o lo conocerás, la vía de evitamiento corre paralela al río Cayali, pero al río Rímac, en Lima, ¿no? Y hace 4 años que hubo una creciente fuerte, ¿no? En el río Rímac, el río prácticamente casi supera el muro de contención que divide el río de la vía de evitamiento. Faltaba prácticamente 40 centímetros. Cosa de nada. Cosa de nada, porque es un muro que mide 3 metros casi, ¿no? Entonces, imagínate que lo superaba y inundaba la vía de evitamiento, que es una vía de velocidad. Claro. Y eso, ¿qué pasa? Es que la vía de evitamiento se hizo sobre el río de cauce. Ah, ok. O sea, invadieron el cauce del río con ese relleno para hacer la pista. Y invadieron el cauce del río. O sea, eventualmente sí podría haber afectaciones futuras que no se toman en cuenta. Así es. Entiendo. Como dicen popularmente, a veces el río reclama a la larga su caudal, ¿no? Y regresa. No es todos los años, ¿no? Es esporádico. Eso es lo que se llama el tiempo de retorno. Hay que saber, no sé, de acuerdo a la información histórica que uno tiene hidrología, cuál es el tiempo de retorno para cierto evento, ¿no? Por ejemplo, el río Cayali del cual le hablé, está en constante cambio, este movimiento. Es inclusive uno de los ríos que más tiende a cambiar. Es un meandro. Y es muy meándrico, uno de los más meándricos que hay. Entonces, sí, como usted dice, se va moviendo, se va modificando y tiene su tiempo de retorno. En algún momento, eventualmente, quizá volverá a pasar por aquel muelle Sí, y quizá otra vez volverá a alejarse. Pero es un ciclo, el ciclo hídrico. así es. Otro, ya que habló de Lima, otra de las problemáticas que me llama la atención es la falta de agua, ya que estamos hablando de hidrología. Por ejemplo, Lima, la ciudad capital, a pesar de ser capital del Perú, hay muchos distritos en varios lugares en el que se dice que falta agua, que no tienen acceso a servicio de agua potable. Esta problemática, desde su perspectiva, ¿cuál sería la solución adecuada para esa problemática? Bueno, la falta de agua potable depende básicamente de dos temas. Uno es del posicionamiento de la localidad y segundo de la disponibilidad del recurso hídrico. En cuanto a la disponibilidad del recurso hídrico, comienzo por el segundo, somos un país, como país, con una gran reserva de agua dulce, ¿no? Mira tú la cantidad de agua que se pierde en la Amazonía. Claro, acá por ejemplo nosotros encontramos agua simplemente perforando un pozo de unos tantos metros, tenemos agua. O sea, hay agua, el tema es Los ríos. el tema es extraerla, ¿no? Técnicamente, Claro. y que sea de calidad y tratarla, ¿no? Y en la sierra también hay. Si bien es cierto que lo es menor, pero hay. Ahí. Entonces, hay una técnica de trasvase, a veces también de una cuenca a la otra, de la cuenca del Amazonas a la cuenca del Pacífico, y tener agua. De hecho, tenemos varias obras, no tantas tampoco, pero tenemos obras en el país en ese sentido. Y en la costa, en Lima, es posible eso, ¿no? Aparte también de traer agua del suelo. Pero, así como acá, en localidades grandes como Lima, con mayor razón, la población se ha sentado en lugares que son bastante difíciles de poder abastecer. Por ejemplo, en los cerros. Pero se podría, todo se puede en ingeniería. Sí, se puede. No se hace simplemente Un por tema de costo. justo, Es un tema de costo. por eso es lo único que no se hace. Claro, es un tema de costo. Pero de poder se puede, va a Sí, ser. inclusive, te comento, en la zona sur de Lima, el sur chico que le llaman, habrás escuchado hablar de los balnearios pues, de Santa María, Ya. Posada, San Bartolo, ¿no? Que es una zona que agrupa sobre todo, no a grandes poblaciones, pero agrupa viviendas que son prácticamente viviendas de verano. Es decir, hay gente de buenos recursos que vive en Miraflores o en La Molina y tiene su casita ahí. Y los veranos va y Claro. mire los peces de verano y de playa en esa zona, ¿no? Y tienen ahí un servicio con Sedapal. Pues bien, ellos han logrado, me imagino que también con recursos propios también, ¿no? Y apoyados por el EPS, han logrado ahí captar agua del mar. O sea, ellos desalinizan el agua del mar ¿Sí? y tienen su planta de tratamiento. La EPS misma. La EPS misma. La EPS misma. O sea, todo es posible. Es un tema de costo nada más. He visto muchas propuestas
quizá no aplicadas al Perú porque el Perú sí tiene una gran reserva de agua dulce, Así es. solo que es un tema de costo más que todo, de cómo extraerles aquel recurso. Es una propuesta de otros países en el cual genera, bueno, no genera, sino transforman la humedad que hay en el aire También. y la convierten en agua potable, ¿no? Mm. Claro, porque ahí sí hay escasez de ese recurso hídrico. Acá no, pero ahí sí. Eso también podría ser aplicado incluso acá. No sé si será más barato o más costoso que extraer directamente con algún proyecto, como por ejemplo la planta desalinizadora, pero hay propuestas, ¿no? Entonces simplemente sería un tema de costos, ¿no? Manejar. Ahora, el Estado tiene el poder adquisitivo. Sería cuestión simplemente de que vean la manera de cómo centrar esos esfuerzos para solucionar aquella problemática, Así es. creo yo. Sí, ver la tecnología más apropiada y los presupuestos, ¿no? Y los presupuestos del caso, ¿no? Claro, En ingeniero. el caso de Ucayali, como te digo, hay una gran reserva del río Ucayali. De hecho, en el caso específico de nosotros, el Ministerio tiene ya desde un buen tiempo, de 2018, tiene un proyecto, el llamado Proyecto Integral para Pucallpa, agua y desagüe. Y está considerando allí una gran planta de tratamiento, como la que tiene Mapacó, pero más grande, obviamente. Sí, porque por ahora, bueno, ahora la planta de tratamiento que tiene no abastece, pues, No ¿no? abastece. Y muchas de esas aguas se van al Ucayali. Así es. Y no debería hacerse así, pues. Así Debería tratarse previamente antes de pasar a su ciclo natural otra vez. Así es. Entonces, este proyecto integral del cual usted me habla, ¿solucionaría todo ello? Sí, claro. Esa es la meta de ese proyecto. ¿Cuál es el tamaño de ese proyecto? ¿Es un proyecto grandazo? Es un proyecto grande, es un proyecto que en su primera etapa, hay pasan varias cosas que te voy a comentar. Ese proyecto en su primera concepción, en su estudio de preinversión, arrojó una inversión aproximada de 800 millones. 800 millones. Porque incluía pues una nueva captación para toda la ciudad, proyectada 20 años, ¿no? Y consideró también una planta de tratamiento de aguas residuales O sea, para toda Pucallpa, para todo Pucal. Para todo Pucal. la captación que proponían, ¿dónde era? Era en la zona de los aserraderos de Manda Manantay, captar ahí, ¿no es cierto? Y llevar a la planta de tratamiento que iba a estar en la zona de la zona sur de la avenida de la Gran Vía, Ya, Río Nizuma, por ese sector. ya, En ese sector no era grande, no era creo como de 5 hectáreas, donde tiene lagunas, el sector 9, alguna oxidación, ya. pero tiene un remanente. Entonces ahí se pensaba hacer la planta de tratamiento de las aguas que capte de los aserraderos de Manantay, del río, ¿no? Y ahí distribuir ya toda la ciudad. Y el desagüe se iba a tratar en el sector de Pacacocha. Hasta ahora está considerado Pacacocha, pero está como un petar. Y de manera que no se contamine el río, con la exigencia que no se contamine, como debería ser, pues, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Tenía un consultor para el expediente técnico, se empezó este expediente técnico en 2018, llegó en 2019, 2020, ¿no? Pero no se podía trabajar bien la topografía porque algunos ocupantes de la zona de Pacacocha no dejaban entrar. O sea, Pacacocha no son inundables. Y en la época de lluvias, eso queda inundado, pasa la inundación y queda humedecido. Entonces la gente lo aprovecha para cultivar su arroz, para sembrar, ¿no? Pero a veces se consideran dueños, pues, o sea, a pesar que la municipalidad les convocaba porque un proyecto pues, macro para la ciudad, a veces se oponía resistencia. Y no solamente eso, en el sector de la Gran Vía al final, donde tiene su terreno de Papacó, las 5 hectáreas, eran 5 hectáreas. Ahora son solamente 3. Lo invadido. Porque 2 hectáreas de sin invadir. A pesar de que estaba cercado con malla, ¿no? Los invadidos. Imagínate. Como mencionamos, ¿no? Aquellos mismos beneficiarios con el proyecto son los que impiden que se dé el proyecto, pues, Sí. muchas veces. Sí, pero Esto es por desconocimiento, a veces. sí, pero sí, tú sabes la verdad que ahí hay intereses, porque obviamente son mafias de tráfico, de traficantes de terreno. Claro, claro. Entonces, se cayó el proyecto como proyecto integral. Entonces, mejor dicho, como proyecto total. Ahora se ha logrado priorizar el tema y se está lanzando estos días ya la convocatoria para el expediente técnico para la primera etapa. Y la primera etapa va a ser el PETAR. Y una vez que se realice aquel proyecto integral, ¿qué va a pasar con todos los sistemas de incidentes? Los PETAR, ¿van a seguir funcionando igual? No, ya quedaría solamente como reserva Como reserva. para el caso de mantenimiento. O sea, La idea es que sea un PETAR único, solo uno, solo uno. con la capacidad para todo Pucallpa. Así es. ¿En alguna otra ciudad del Perú existe algo así? Sí, claro, inclusive de la misma época, del año 2018 que se empezó este proyecto inicialmente, como expediente técnico, tenía también Puno Uno. y Juliaca. ¿Y se hizo bien? ¿Se logró? Y Puno está con expediente terminado.
Y Juliaca está ejecutándose. ¿Alguno ya ha hecho un proyecto integral de esa magnitud? Bueno, que haya financiación inicial últimamente creo que no. Pero creo que tiene, me parece, Piura. Piura, Integrado. un sistema similar. ¿Y funciona adecuadamente? Bueno, no adecuadamente porque la ciudad ha crecido también. Ah, claro, claro. Y, necesita ampliación ya. Ah, entiendo. Pero en su momento supongo que sí ha funcionado adecuadamente. Ha habido casos de el de Juliaca está en ejecución. Entonces sí hay buenos antecedentes. Ahí tiene futuro ese proyecto. Sí. Porque hay muchos proyectos que se realizan y quedan a la espera y espera, como usted mencionaba, el sector 10. Sí, pues. O por ejemplo, muchos tanques elevados que existen en Pucallpa que no se dan uso, no tienen uso. Muchas veces por fallas en los estudios, Fallas constructivas también a veces. errores constructivos muchas veces. Inclusive dentro de la propia universidad hay uno que no se utiliza, Sí, ¿no? Claro. un tanque elevado que no se utiliza. Entonces, estos desperdicios, porque son desperdicios, son proyectos que se ejecutan que valen millones y no se usan nunca, no deberían hacerse, pues, ¿no? No deberían haberse dado estos desperdicios. Claro. O deberían tomarse medidas más eficaces para poder reactivar el destrave. Porque en muchos casos eso es un tema de decisión, ¿no? Para poder acabar la obra, corregirla, acabarla y ponerla operativa. Sí, hay muchos proyectos que se ejecutan y nunca terminan, son como un desperdicio, porque son un desperdicio. Se gastan millones y millones del pueblo para que por algún error en el diseño o algún error en el proceso constructivo o por incompetencia de algún otro profesional quedan obsoletos y no se usan. Los tanques elevados, el sector 10 que usted comentó. ¿Puede hablarnos un poco sobre ese proyecto? ¿Por Sí. qué es que está paralizado y varios años ya, ¿no? Así es. Que no se puede utilizar, ¿no? Hay tuberías enterradas. Son plata del Estado al final. Así es. Mira, te comento sobre el sector 10. El sector 10 es una obra muy esperada, fue una obra en su momento, en 2008, 2009, por la población de Ayacocha. Debía resolver el tema de saneamiento de todo el sector de la ampliación de Puerto Callao, Palmeiras, todo ese sector. Se empezó el 2008, 2009, pero el 2010 se paralizó. ¿Por qué se paralizó en su momento? Se paralizó porque, a decir verdad, se paralizó por una pelea entre el contratista y el gobierno regional. Incumplimiento o falta de incumplimiento de los famosos 10 bojeros, ¿no? Pero ¿y cuál fue en qué redundó eso? Eso redundó en que los documentos de propiedad de los terrenos donde se hizo el tanque elevado de Palmeras no se acabaran. O sea, no se habían hecho los documentos finales, ¿no? Por esa pelea entre Por los funcionarios con el contratista. esa pelea. Y es uno de los males, creo yo, que más afecta acá a la población. Porque en un momento quizás no lo haya entendido. Siempre es muy sonado aquel tema, ¿no? Que toda obra ya está comprada, todo proyecto ya tiene el dueño, ¿no? Con los famosos diezmos que usted mencionó. Y ahí en mi mente decía, lo que sea, ¿no? Ya que haya pagado para que le den la obra, pero que la haga bien, decía. En mi ignorancia, no me daba cuenta que aquel 10% que él pagaba era su utilidad. Entonces, ¿cómo voy a hacer bien la obra si no voy a ganar nada? Entonces, el contratista o proyectista, para hacer bien su trabajo, tenía que ver la manera de dónde sacar un pedazo más para que pueda ganar, porque su ganancia ya le había dado para comprar el proyecto. Y ahí me di cuenta que no existía manera de pagar el proyecto y hacer bien el proyecto, porque tenías que buscar una manera de dónde ganar, y eso afectaba la calidad del proyecto. En ejecución, quizá, en los materiales, debes comprar un material de cierta calidad y lo bajas de calidad, o pagando menos a la gente, lo cual también afecta a la población. Lo mismo con los proyectistas. Copian y pegan muchos estudios, no van a campo quizá nunca, o simplemente contratan a sus profesionales a sola firma, y el que lo hace al final es un bachiller, o muchas veces un estudiante. Y lo digo con derecho porque a mí me ha tocado, en algún momento, me ha tocado trabajar haciendo eso. Y yo veía, pues, ¿no? Cómo pasaban al final, además, no sé, otros, y lo firmaban, pues, ¿no? Y pasaban a cobrar. No, pero es la realidad, pues, no es la realidad. Y está mal, no está bien, está mal, porque al final deriva en esos daños, ¿no? Que podemos ver, al final todos los afectados somos nosotros. Así es. Ese es un tema muy importante y muy verdadero, ¿no? Si bien es cierto, no podemos decir tal o cual porque no nos consta, ¿no? O sea, no sabemos. Claro. Y uno no puede acusar si no tiene pruebas. Pues, ¿no? Como te decía, si bien es cierto, para lanzar alguna acusación o alguna denuncia hay que tener pruebas. Sin embargo, es un vox populi, ¿no es cierto? Así es. Que esta costumbre, mala costumbre, Mala costumbre. ¿no? Viene funcionando así, ¿no?
Y no solamente lo estamos conjeturando en estos momentos. Tú preguntas al ciudadano común, ¿no? Y inclusive el pensar de muchos de ellos es ese, ¿no? Roba pero hace obras, lo cual es una pésima costumbre, ¿no? Claro, es una pésima costumbre. O sea, estamos permitiendo que se manejen, que se apleen nuestros recursos, porque al final los recursos del Estado son recursos de todos los peruanos, ¿no? Con tal que se haga una obra. Es un pensamiento que incluso yo llegué a tener también en algún momento. Están robando en la obra un adicional infundado. Ya que no hagan, pues que lo hagan, pero que hagan bien su trabajo, no que dejen paralizada la obra. O sea, quizá, para mí en algún momento quizás pudo haber tenido sentido, pero ahora que lo pienso bien, al final no tiene sentido, pues no, porque ¿de quién es esa plata al final? De nosotros. Y lo estamos perdiendo por lo que ellos quieren recuperar de lo que en algún momento han pagado, Claro. ¿no? Entonces, no tiene sentido porque sí o sí van a tener haciendo mal la obra. No, mal obra. porque como tú lo dices, de alguna parte tienen que salir esos recursos, Así es. ¿no? Porque los presupuestos están elaborados, ¿no es cierto? Y entonces, ¿de dónde sale ese famoso diezmo? Que a veces es más, ¿de dónde sale? Te afecta la utilidad, te afecta los gastos generales, y el contratista no va a perder. Nunca va a perder. Al final aprieta y la soga va por la parte más estrecha, por la calidad de la obra o por la mano de obra, lo cual no está bien. Claro, no está bien ni lo uno ni lo otro. La mano de obra, que somos al final todos los que se dedican al rubro de la construcción, ¿no? Al final no ganan lo que deben, ganan a veces incluso menos del sueldo mínimo. Por eso es importante que a raíz de esta nueva ley de contrataciones, Claro. ¿no? Y de las acciones de la Contraloría, que también tiene sus cositas, ¿no? Como profesionales, nosotros, ¿no? Bueno, que ya estamos ya con cierta experiencia, ustedes también, los que están iniciando, están persistiendo en esta actividad, y el ciudadano común también, ¿no? Que al final es el elector de las autoridades, Claro. que a veces pues, acceden a un puesto como alcalde para buscar este beneficio, ¿no? Que sean conscientes y que vayamos cambiando poco a poco este chip que ha venido funcionando así, que no es nuevo tampoco, ¿eh? Sí, desde ese año. Si leemos un poco de historia, prácticamente desde el virreinato y los primeros años de la República, este país ha tenido muchos casos de corrupción que no han permitido que uno crezca adecuadamente. Como quien dice, la corrupción y la prostitución son los primeros oficios que existieron. Sí. Entonces es algo que se lleva arrastrando hace tiempo, pero ya es momento, creo yo, de... De, Porque eso al final va a determinar el desarrollo que tengamos, ¿no? Como país, como región quizá, como persona, ¿no? como persona inclusive. Porque es eso, ¿no? Los valores que uno tiene. Al final es lo único que tenemos, ¿no? Nuestros valores. Así es mi estimado. Bueno, ingeniero, ¿qué le parece si pasamos al segundo bloque? Bienvenidos a Preguntas con Cancha. ¿Cuál fue el mayor reto al que te enfrentaste ejerciendo la carrera? Bueno, creo recordar que uno de los mayores retos que me he enfrentado cuando he ejercido la carrera es posiblemente el de docente, ¿no? Porque ejerciendo la carrera tuve la ocasión también de ser docencia universitaria y a pesar de que he sido profesor también pues anteriormente, pero el tema de formar o ayudar a formar jóvenes que van a formarse, para la redundancia, en la carrera universitaria de Ingeniería Civil, era todo un reto, porque lo veía como un tema de ayudar en la formación, no solamente académica, sino también en la formación moral y ética de la juventud que había optado por estudiar Ingeniería Civil, ¿no? Eso es lo que podría decir. ¿Cuál fue la situación más incómoda que le tocó pasar ejerciendo su carrera? Una de las situaciones más incómodas que me tocó ejerciendo la carrera, a ver, quiero recordar posibles conflictos con la parte social o con la parte política en los casos. Recuerdo, por ejemplo, que cuando trabajé en Cooperación Popular, que era una entidad del Estado, había mucho componente social. Más que social, político, ¿no? En esos años eran los años del gobierno aprista. Entonces el APRA ocupó muchas entidades y teníamos cuadrilla de trabajadores, porque era un programa social. Entonces tenía cuadrilla de trabajadores que tenían un jefe técnico, un bachiller, un técnico de construcción civil, que dirigía los trabajos en forma directa, y el ingeniero supervisor o inspector velaba por el cumplimiento, por ejemplo, de la limpieza de alcantarillas, limpieza de canaletas, ¿no? Conformación de muro de contención, de pequeñas presas, en el tema de lo que es irrigaciones. Pero también tenía un componente político, tenía un jefe político que le daba prácticamente en algún espacio del día
adoctrinamientos políticos de índole partidario, ¿no? Lo cual pues tergiversaba el tema, ¿no? Y a veces te jugaba el tema técnico, porque tú estás con una jornada de 8 a 4 con los trabajadores, ¿no? Y si bien es cierto, es un tema social, pero de todas maneras tienes unas metas físicas que cumplir que como técnico te exigía. Pero la parte política también tenía sus exigencias y pretendía llevarse a la cuadrilla pues a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, a sus charlas, ¿no? Entonces había un encontronazo que en algún momento significó también que uno tenga que salirse, porque como técnico hasta cierto punto puedes soportar, más allá también ya mejor dices aquí ya no doy y chao, ¿no? Eso creo recordar una de las partes al respecto. Cuando piensas en la palabra agua, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Bien, la palabra agua me merece un comentario muy importante, ¿no? Porque lo relaciono básicamente como fuente de vida, ¿no? Nosotros como seres humanos tenemos un gran porcentaje, ¿no? Los teóricos dicen que somos un 80% de agua, ¿no? Y necesitamos agua para seguir funcionando, para seguir operando, hablando como máquina, ¿no? Entonces, una necesidad también muy importante es el tema del abastecimiento de agua potable para consumo humano, ¿no? En la región tenemos sistemas que existen, pero hay una brecha muy grande que tenemos que trabajar mucho para poder superarla, ¿no? Y sobre todo para dar agua de calidad. Fíjense ustedes, tener agua de calidad significa tener una niñez, sobre todo, en mejores condiciones de salubridad. Eso significaría menores cantidades de atenciones de salud, menores gastos en salud, en atenciones hospitalarias, en enfermedades, ¿no? Entonces, es un tema básico que tiene que verse de manera importante porque redunda en muchas actividades. Y tendríamos una mejor alimentación también, porque eso es lo básico, para una niñez que tenga una mejor preparación y mejores condiciones de poder formarse porque son los ciudadanos del futuro. Si no fueras ingeniero civil, ¿qué otra profesión te gustaría tener? Creo que lo dije en cierta parte de la entrevista. Si no hubiera sido ingeniero civil, me hubiera gustado ser ingeniero mecánico. Si pudiera realizar algún cambio a la normativa o al reglamento, ¿cuál sería? Bueno, si pudiéramos realizar algún cambio a la normativa, yo creo que un cambio importante es el que le decía hace un rato, ¿no? El poder centralizar en una sola entidad tanto el tema del drenaje pluvial como el drenaje sanitario. ¿Por qué? Porque en países como los nuestros, en sistemas que tenemos que manejar todavía con países como el Perú en vía de desarrollo, están vinculados ambos. Entonces, mantenerlo por separado va a producir que cada uno se descuente por su lado y no pueda operar adecuadamente. Yo creo que tiene que manejarlo una sola entidad. O lo hace la municipalidad o todo lo hace la EPS Mapacop. ¿Cuál es el libro que más has recomendado? Pues hay varios. En mi experiencia de docente, lo que más recomendé en la parte de la UNO fue el libro de mecánica de fluidos de James y el de Mott. Pero también les comento que yo fui docente en Alas Peruanas. Y en Alas Peruanas fui docente de la parte estructural. Entonces ahí lo que más recomendaba fue el libro de Geiger Bull, Análisis Estructural. ¿En algún punto de tu carrera profesional tuviste un mentor que te guió y compartió su conocimiento contigo? ¿Qué te enseñó? Claro, yo creo que todos tenemos un mentor siempre, me parece, ¿no? A la gran mayoría. Yo recuerdo mucho en la Universidad Villarreal, en la Facultad de Ingeniería Civil, a un ingeniero, Gustavo Paz y Barriga, ¿no? Fue un docente de análisis estructural 1 y 2, muy capaz, ¿no? Y lo que recuerdo de él, sobre todo, es que el ingeniero venía, exponía su clase, y no lo veías así, ¿no? O sea, él exponía de lo que tenía en la mente. De lo que tenía en la mente, recordaba, exponía el tema, ¿no? Exponía el tema, planteaba el ejercicio también de lo que tenía en su cabeza, o en ese momento se le venía a la cabeza, y planteaba el ejercicio, la viga, por ejemplo, con la carga, ¿no? Y allá los diagramas, y lo resolvía en esas condiciones. O sea, y ni siquiera con calculadora, o sea, operaba ahí numéricamente, en la mente operaba, o le pedía que alguien que tenga calculadora le dé el resultado y él ponía el resultado ahí, ¿no? Excelente, ¿no? Sí, fue mi mentor. Yo decía, algún día, si soy docente, seré como él. Y creo que lo aplicaba. Ustedes recuerdan, ¿no? Ustedes recuerdan, difícilmente copiaba de un sitio, ¿no? Y los ejercicios en ese momento te ocurrían. Usted fue docente de la Universidad Nacional de Ucayali. Sí, lo que sí, mucho orgullo. ¿Tiene alguna anécdota que considere particularmente interesante, ya sea con algún alumno o algún colega? Bueno, alguna anécdota con algún colega o algún alumno, que no recuerdo. Ah, el 18 que me sacó. No, pero recuerdo, no sé si podría catalogarlo como una anécdota, pero recuerdo mi experiencia que pasé en la UNO,
que siendo nosotros, bueno, y se lo hacía ver a las autoridades, ¿no? Que siendo nosotros universidad con una carrera de ingeniería civil y teniendo un bonito auditorio, tendríamos el problema de la inundación. Cada vez que llovía, ese auditorio había que traer la bomba, motobomba de agua y sacar el agua. No sé, supongo que van a arreglar el problema. Todavía no. Sí. ¿Cuál es la solución más inteligente que hayas visto o se te haya ocurrido ante algún problema en tu rubro? Bueno, hay varias, creo, ¿no? Pero quiero compartir una que no hubo ocasión de mencionarla con ustedes ahora, pero uno de los proyectos que me interesó mucho en el ejercicio ha sido un puerto. Tuve ocasión en el año 2013 y 2014 de ser supervisor de la obra del puerto privado del Grupo Romero. Ese que está al final de Girón Inmaculada, donde ustedes ven 3 grúas enormes, grandes, ¿no? Cada una tiene una capacidad de 35 toneladas. Ese puerto tuvo muchos estudios hidrológicos, ¿no? Porque la inversión de ese puerto significaba una fuerte inversión y había que tener la seguridad que los ríos no se iban a alejar. Entonces nos ayudó mucho ahí el ingeniero Guillermo Cabero, un estudioso muy perspicaz del río Cayali. Ya nos dejó también, pero ya falleció hace 2 años, lamentablemente. Y me acuerdo que cuando llegué ahí, porque no tuve un comienzo, cuando llegué a la supervisión, ya habían hincado los pilotes de los espigones, ¿no? Pero cuando vemos que han hincado los pilotes de cada espigón, que son 3, son prácticamente una estructura que se mete en el río. Y está conformada cada espigón por 3 filas de 3 columnas, de 10 pilotes, perdón, 3 filas de 10 pilotes. Pues sí, ya habían hincado hasta 4 filas, ¿no? O sea, había más o menos 4 por 3, 12 pilotes. Pero ¿qué pasó? Cuando hemos visto y hemos hecho el replanteo, hemos encontrado que los pilotes se supone que deben estar alineados, porque los pilotes, una vez alineados, en la parte del cabezal debían ser monolíticamente baseados con un cabezal, con una viga de concreto. Y la viga estaba pensada en 80 centímetros, ¿no? Porque los pilotes eran de 50 centímetros. ¿Y qué pasó? Cuando hemos llegado y hemos hecho el replanteo de lo que encontramos, pilote acá, pilote acá, pilote acá. Lo primero que hicimos fue alinear los que llegan al final, ¿no? Pero con los primeros hemos tenido que hacer alguna acción correctiva. Lo que hicimos fue ensanchar la viga del cabezal. De 80 acabó en 1,20 m. Y tratándose de pilotes que habían tenido errores en el alineamiento y eran pues ya 12 pilotes por cada espigón, y eran 3 espigones hechos en pluma, entonces, y pilotes con 36 metros de profundidad sobre el lecho del río, imagínate, eso no lo vas a sacar. Entonces tuvimos que ensanchar la viga, o la viga de cabezal que los unía, de 80 centímetros que mandaba el expediente técnico hasta 1,20 m, para poder cubrir a todos y amarrarlos, y en los siguientes pilotes, que eran 6 que faltaban, ya se redujo a 80, ¿no? Hoy en día la estructura quedó terminada, quedó bien y está trabajando actualmente, ¿no? Es el muelle o puerto del Grupo Romero al final de Girón Inmaculada. Lo van a reconocer con 3 grúas enormes ahí. Hay un gran panel en la calle que todos pueden ver. ¿Qué escribirías en ese panel? Bueno, no estamos en campaña política, ¿no? Campaña electoral. Bueno, creo que entre muchos lemas que podríamos poner, yo pondría algo relacionado a dejar de practicar esas famosas coimas o diezmos, ¿no? Y trabajar con más responsabilidad. Yo creo que es importante que marquemos un hito y pensemos en que las cosas pueden ser mejor. No tiene por qué ser como nos hemos acostumbrado a que lo veamos funcionando, ¿no? Miguel, ha sido todo un placer tenerlo hoy acá. Espero que haya sido un gusto también para usted. Y quisiera saber si tiene algún mensaje para toda nuestra audiencia. Bueno, sí, muy brevemente, poder decirles que agradezco este espacio y al estudiante de ingeniería civil, al ingeniero Sen Junior, ¿no? Que no desmayen, ¿no es cierto?, en su esfuerzo por poner los hitos para que esta carrera, ¿no es cierto?, signifique un ejercicio de la profesión con mucha ética y mucho altruismo, ¿no? Gracias. Entonces, ingeniero, cerremos esto con un brindis. Por cuidar hoy lo que mañana nos define. Salud. Salud. Y salud para todos ustedes.